Bienvenidos a nuestra lección número 2, donde vamos a estudiar los tipos de datos de texto. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de tipo de datos de texto nos referimos a los datos de texto que nos permiten utilizar o representar información textual como palabras, frases o párrafos, combinación entre palabras y números. Por eso también se pueden decir que son datos alfanuméricos. Por ejemplo, tenemos aquí un hola mundo que hace parte de un string, que es esa cadena de caracteres, ¿sí? La cadena que se utilizan para representar de información de manera textual. Debemos referenciar o identificar que un string siempre va entre comillas dobles para que lo tengamos en cuenta, dependiendo también del lenguaje en el que estemos escribiendo nuestro código. El segundo tipo de dato que tenemos es el tipo de dato char o carácter individual, ese carácter que tiene como cadena de longitud 1 o carácter simple. Se identifica con una comillas simples, ¿sí? Y como podemos ver en el ejemplo, el arroba. Ahora podemos identificarlos o podemos realizar un ejercicio en nuestro editor de código que tenemos previamente instalado. Es importante tener en cuenta lo siguiente antes de continuar con nuestro ejercicio, que dependiendo del tipo de lenguaje que estemos utilizando, recordemos que tenemos lenguaje de tipado estático y lenguaje de tipado dinámico. En este caso nosotros estamos utilizando JavaScript nativo, que es un lenguaje de tipado dinámico que nos permite a nosotros con su palabra reservada let declarar una variable sin necesidad de identificar el tipo de dato que se va a almacenar en esa variable. ¿Cómo los identificamos? Pues en este caso utilizamos las comillas dobles para identificar que es una cadena de carácter string. Importante aquí que, por ejemplo, un lenguaje de tipado estático como lo es Java nos permite a nosotros realizar primero la identificación del tipo de dato que se va a almacenar en la variable, como por ejemplo string, seguido del nombre de la variable, y ya después si le asignamos el valor a nuestra variable. Pero en este caso nosotros lo que debemos realizar en este lenguaje como JavaScript es con nuestra palabra reservada let o var, nosotros lo que hacemos aquí es declarar la variable nombre y le vamos a dar un valor tipo string, en este caso lina, seguido de nuestra segunda variable let, de nuevo nuestra palabra reservada. Vamos a declarar su nombre, que sería apellido, y vamos a asignarle un valor que en este caso sería Giraldo. Esto lo toma JavaScript como carácter porque lo tenemos en comillas dobles. Es importante tener en cuenta eso. Es también muy importante tener en cuenta que cuando nosotros manejamos un lenguaje en digamos de esta manera, como JavaScript nativo, es de tener mucha precisión a la hora de almacenar nuestras variables y la asignación que le damos del tipo de dato que vamos a almacenar, porque posiblemente más adelante si le cambiamos el tipo de dato nos podemos confundir y ya en estructuras, digamos que en entornos reales de producción, digamos que va a causar cierto conflicto. Por eso es importante identificar muy bien el tipo de variable que vamos a tener. En este caso, lo que necesitamos en este momento es que se entienda que es un tipo de dato de texto string, que es una cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otra nueva variable que declaramos como nombre completo, que lo que me va a realizar es concatenar, ¿sí? Pero ¿qué es concatenar? Pues lo que hacemos es juntar, ¿sí? Por medio de el operador que es más, ¿sí? Juntar las variables, ¿sí? Variables de tipo string, lo que hacemos es juntarlas con este doble espacio, aquí esta doble comilla y espacio, estamos diciendo que nos genere un espacio adicional para que no quede toda la frase o todo el nombre
pegado. Y aquí pues con el console log lo que hacemos es llamar nuestra variable nombre completo. Aquí nombre completo, esta variable está almacenando el nombre y el apellido. Cuando concatenamos dejamos este espacio de comillas dobles, ¿sí? Para que genere un espacio entre el nombre y el apellido. Guardo y si lo ejecuto me doy cuenta que aquí me está determinando Lina Giraldo. Ahora, si nos vamos a identificar un segundo ejercicio donde podemos tener en cuenta, ¿sí? Un modo útil de una estructura que es muy importante a la hora de nosotros manipular tipos de datos string, ¿sí? Cadena de caracteres. Este es, digamos que ese método lo que nos permite a nosotros es convertir cadenas de caracteres de mayúsculas y este de acá, el uppercase, lo que nos permite es convertir cadena de caracteres a minúsculas. Si nosotros reproducimos esta frase hola mundo, que de nuevo repaso aquí, let, nuestra palabra reservada, declaramos nuestra variable que es mensaje, le asignamos un valor que es de tipo string porque la tenemos en dobles comillas. Tenemos una segunda variable que es mayúscula, la declaramos como mayúscula, le asignamos un valor que es mensaje punto, es decir, que nos va a convertir esta variable mensaje, si la volvemos a llamar acá, es decir, que nos trae lo que tiene almacenado en ella, que es hola mundo, punto, y ponemos el método que nos va a convertir en mayúscula esta frase. Y así hacemos con la variable minúscula, que traemos de nuevo nuestra variable mensaje que está almacenando hola mundo y punto, y ponemos nuestro método que nos permite pasarlo a minúscula, que nos lo convierte a minúscula, y ya seguimos con el llamado por consola de la variable mayúscula y de la variable minúscula. Si lo ejecutamos, aquí nos damos cuenta que nos está generando el console log de nombre completo con nuestro espacio y tenemos el hola mundo en mayúscula y el hola mundo en minúscula. Entonces, esto para que les quede claro, digamos que existen también métodos que nos permiten a nosotros generar otras funciones o nos permiten generar operaciones para trabajar con cadenas de texto. Sí, es importante. Aquí pues citamos los métodos de JavaScript, pero también tenemos métodos teniendo en cuenta el lenguaje de programación que se esté utilizando. Esto es todo por esta lección de tipos de datos de texto. Espero que nos veamos en la próxima lección para identificar otros tipos de datos que existen en la programación.